Una reunión puede servir para que el jefe obtenga confirmación sobre lo que quiere hacer, o puede ser una convocatoria a enriquecer una propuesta. ¿Es la libertad un ingrediente esencial de los procesos grupales? ¿Qué papel juega la responsabilidad personal en la participación en un grupo? ¿Es el liderazgo un homenaje o un servicio? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 164 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado El girasol. Papá, ¿de dónde te sacaste esa? Ahí andaba eh, revisando cosas y de pronto me encontré a una persona que escribe un blog y que hablaba del girasol como el efecto que conocemos como pensamiento de grupo, ¿verdad? Eh, y entonces me llamó la atención porque me puse a pensar en el girasol que tiene ese heliotropismo que parece que cuando está tierno el girasol tiende más a seguir el rumbo del sol. Cuando ya está más grande, más sazón y tal, lo sigue menos. Pero entonces, claro, existe, ¿verdad? En los grupos de trabajo y sí, en los grupos de toma de decisiones y tal, una cierta como unas leyes de gravitación, ¿verdad? Hay gente, personas que tienen, para decirlo en términos newtonianos, mucha masa y entonces atraen mucha opinión, atraen mucho el consenso hacia sí y es bien llamativo que no siempre es el que tiene la mayor jerarquía, ¿verdad? Puede haber un miembro un miembro llano que tenga atraiga mucho las otras personas hacia sus opiniones. Y entonces, bueno, pensaba en cómo, especialmente, me parece que especialmente en instituciones públicas, hay que tener mucho cuidado porque existe, desde luego, una responsabilidad eh, que no es colegiada, ¿verdad? Sino que existe una responsabilidad eh, individual, personal, por la participación en las tomas de decisiones, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que la única forma que hay de no ser considerado parte de una decisión es dejar constancia expresa de que no estás de acuerdo con la decisión. Y esa cosa, hacerlo en Costa Rica, ¿verdad? Donde todos somos muy amigos y todos creemos que nos debemos lealtades y no te pongas en esas y tal y cual, requiere una cierta energía, ¿verdad? Decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Eh, bueno, esa es la idea. Y claro, no solamente desde el punto de vista de responsabilidades formales, sino de responsabilidades aún no formales, éticas, personales, privadísimas y tal. Es importante tener en cuenta que en el entorno tengamos claro quiénes son los girasoles. La vacuna lo que hace es seguir el brillo del sol.
Así que hay que tener cuidado en los grupos de trabajo, en una junta directiva, de detectar quiénes son los girasoles, pues para vacunarnos contra esa tendencia a seguir a los que son muy elocuentes, a los que tienen más poder o a los que tienen más magnetismo o masa, hablando desde un punto de vista newtoniano. Muy bien, este tema me llamó la atención, me recordó primero la... Hay uno de los ensayos o de los temas que toca Malcolm Gladwell en uno de sus libros que me parece que es el de Blink, que es la capacidad que tenemos de pensar sin pensar. Creo que así se llama el subtítulo del libro. Y entonces él da el ejemplo, da un ejemplo de este fenómeno que denominas pensamiento grupal, ¿verdad? Donde todo el mundo Ujú, tiende a pensar igual, entonces se convierte en una cámara de eco y nadie piensa claro. afuera de esa cámara. Y Ujú, cuenta el cuento de una aerolínea asiática donde había unas relaciones eh, sociales que eran muy verticales, muy jerárquicas. Al jefe no se le cuestionaba ni se le criticaba. Y en una aerolínea de un vuelo comercial, eh, el piloto tomó unas decisiones que los comandantes el comandante y copiloto no estuvieron de acuerdo y eh, percibieron que había un error en la decisión, no se manifestaron para no contradecir al piloto y el avión se accidentó y todos ujú, los pasajeros y la tripulación murieron. ujú, Entonces es como un caso extremo de riesgos que pueden suceder de inclinarnos hacia el pensamiento del grupo o hacia el pensamiento de la mayoría sin mucho cuestionamiento en casos como ese. Luego pienso, escuchándote hablar en, en la educación intercultural, donde, bueno, en general creo que en muchos estilos, en muchas corrientes de pensamiento se busca mm, indagar sobre los estilos diferentes de liderazgo de las personas, porque hay liderazgos más o menos extrovertidos, más o menos eh, introvertidos, y entonces lo que querríamos es buscar la manera de que todos los estilos de liderazgo encuentren su espacio y su tiempo y su confort para poder ejercerlo. Y también recuerdo un ejercicio interesante. Tú recomiendas en el artículo un ejercicio de pedirle a los participantes que escriban sus intervenciones antes de hablar para que se apeguen a lo que pensaron primero y no a lo que se les ocurrió después de que escucharon a otros. Eso es, eso es útil. Esa recomendación que me la diste hace 30 años, yo la sigo todavía, ¿verdad? Yo casi nunca en una reunión de grupo hago una intervención sin antes haber escrito por lo menos un par de palabras de qué quería decir, ¿verdad? Eso me parece muy útil y muy enriquecedor porque uno va creando un registro de lo que fue pensando. Es como una bitácora de pensamiento. Y hay otro ejercicio que he facilitado en algunas ocasiones donde se les pide a los participantes primero que dediquen unos 3 minutos a pensar sobre el asunto y a redactar un parrafito o algunas ideas sueltas. Y luego los vas invitando a unirse en grupos pequeños, parejas, grupos de 4, para que vayan enriqueciendo esos escritos a partir de lo que otros dijeron. Entonces suceden las dos cosas. Primero, tienes una idea o un pensamiento eh, original eh, y luego lo vas enriqueciendo de manera como polinizada con lo que ujú, digan las demás personas y pues bueno, puedes seguir jugando con esto a llevarlo a puntos de convertirlo en una narrativa y entonces le enseñas a los participantes algunas destrezas de diseño narrativa y además aprovechan en el ejercicio para aprender cómo se diseña una narrativa y crean un texto que luego cuando los recogemos todos en el grupo eh, conforman una nutrida y rica fuente de información sobre las experiencias individuales que enriquecen lo colectivo,
sobre los diferentes criterios que las personas tienen del entorno o del grupo, y eso siento que es una manera de convocar o de cosechar en un jardín a todas las especies, aún las que crecen, digámoslo así, debajo de la tierra, o a las que son girasoles, porque también Sí. aportan, ¿verdad? Ujú, ujú, Y lo último que quería mencionar de esto, mientras hablabas por un asunto cultural de cómo somos aquí en Costa Rica, creo que somos una cultura poco asertiva, ¿verdad? Nos ujú, cuesta decirle a las otras personas a la cara lo que pensamos, no de manera confrontativa, no quiere decir ujú, eso, no quiere decir tampoco que es de manera pendenciera, es simplemente ujú, decirlo en la menor cantidad de palabras posible, lo que uno ujú, quiere decir. Nosotros no somos así, hay otras ujú, culturas que sí son más asertivas. Y siento que en una cultura de baja asertividad como la nuestra, hay formas bien singulares de hacer política dentro de un grupo, ¿verdad? Que ujú. es pues choteando o lo que creo que el choteo hoy se le llamaría algún tipo de bullying, ¿verdad? Sí. Em, o, pues sí, haciendo bromas que, que inducen a creer o a pensar de una manera determinada, que uno está bromeando, haciendo comentarios jocosos, pero en realidad está mandando un mensaje que quiere que llegue. Eso, eso siento que es parte, es una forma de hacer política en una cultura de baja asertividad como la nuestra. Sí, muy bien. Eh, y entonces es bien interesante que si estamos hablando pues de una cosa tan cotidiana como un grupo de trabajo o como una junta directiva, empezáramos por pensar en la importancia que tiene en un grupo de esos de mantener una preocupación sistemática por construir un clima de libertad. Es que, fíjate que con decir, si uno preside una junta directiva, con decir, desde luego que aquí se vale discrepar, ¿verdad? Con eso no basta, ¿verdad? Hay que entrar, hay que tener presente que hay unas relaciones no visibles, eh, a veces desconocidas, que hacen que la gente no se sienta en libertad, ¿verdad? No basta con decir, siéntanse libres, siéntanse libres. No, la libertad hay que construirla. Y a mí me parece que en un grupo, la forma de construir virtudes como el ejercicio de la libertad, por ejemplo, me parece que empieza por hacer autoevaluaciones, ¿verdad? De tiempo en tiempo te detienes y preguntas a cada uno, no, ustedes, ¿cómo se sienten? Porque entonces cuando uno pregunta a un grupo, ¿y ustedes cómo se sienten? Cuando el grupo, alguien, una persona del grupo contesta, los demás ya se sienten relevados de contestar, porque si me preguntó cómo nos sentíamos, él contestó, ya yo no tengo que decir nada. No, 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 ¿cómo se siente cada individuo en esa reunión? ¿Cómo se siente cada individuo en esa unidad de trabajo? ¿Cómo se siente cada chico en un aula, ¿verdad? Especialmente en un aula universitaria, ¿verdad? Donde en determinadas asignaturas mucho más, ¿verdad? Eh, la libertad en un aula de cálculo diferencial e integral es distinta a la libertad en en un aula de filosofía política, ¿verdad? O en un aula de, no sé, de doctrinas económicas. Eh, Creo que no basta con los esfuerzos triviales por establecer la libertad. Tiene que haber un compromiso con el establecimiento de un clima de libertad. ¿Por qué? Pues la libertad es muy importante para la creatividad, es muy importante para la innovación, es muy importante para el enriquecimiento de las decisiones grupales en general. Libertad y eficacia, ahí
en el grupo de trabajo y creo yo que libertad y eficacia también en nuestra vida de la comunidad más grande van juntas, ¿verdad? Sí, ya recordé que cerrabas el artículo diciendo que no se debía de promover la libertad a expensas de la eficacia, Ujú. ¿verdad? Al revés, que no se debía promover la eficacia a expensas de la libertad. Era al revés. Era al revés, claro, claro. Ok, Ujú. porque lo Eh, que yo eh, estaba a, pensando era a mí que... la eficacia me interesa mucho, Ujú. pero la eficacia es externa a mí. En cambio, la libertad es interna a mí. Cada ejercicio de libertad que haga me acerca más a lo que yo podría llegar a ser. Ujú, Bueno, yo vieras que lo que estaba pensando era justamente que la eficacia verdadera implica altos grados de libertad para la persona, para quien participa, para el grupo, ¿verdad? Para una nación, para un gobierno. Eh, yo estoy seguro que hay tendencias ideológicas que discrepan de lo que acabo de decir, ¿verdad? Me ujú, imagino ujú. algunos países donde no hay regímenes democráticos, Sí, donde hay gobernanza eficaz, pero no hay ujú, libertad. Creo que claro. lo que quiero decir es que dentro del paradigma democrático en el que nosotros hemos crecido y en el que hemos transitado por todo este tiempo, décadas, eh, la verdadera eficacia implica grados de libertad y para que funcione implica que las personas que forman parte del grupo se saben conducir en libertad, porque libertad no Ujú, es hacer lo que a uno le da la gana, ¿verdad? Eh, ujú, yo convivo con niñas que están por llegar a los 6 años que dicen, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Y ujú. ese debate, ese debate no hay forma de ganarlo, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces hay que esperar a otros momentos en los que uno pueda hablar sobre el tema y no confrontar esas, esas posturas que creo que son experimentos de libertad en las Sí, personas. claro, claro. Experimento de De veras, no. afirmación Sí, sí. de afirmación del yo interior, ¿verdad? Ujú, Un niño sumiso es tan peligroso como un ciudadano sumiso. ujú, ¿verdad? Sí, así es. Lo otro que estaba pensando es que hablabas de relaciones y yo siento que en grupos de cualquier índole, comunidades, organizaciones, vecindarios, eh, naciones, familias, la complejidad de las relaciones siento que tiende a crecer de manera exponencial conforme aumenta el número de personas involucradas, ¿verdad? Y de pronto uno tiene un noviazgo y con esa persona se siente muy a gusto y impulsada por lo que identifica como amor, se casa con esa persona y se jura amor eterno y contrae matrimonio. Y bueno, ya estar casado implica una, una, una serie de complejidades de convivencia en armonía. Pero en el momento en que llega una mascota o nace un hijo, el nivel de complejidad cambia por completo. Y pues cuando aparece el segundo hijo, el grado de complejidad vuelve a, a aumentar, ¿verdad? Hay demasiadas conexiones entre personas que no existían durante el noviazgo. Y bueno, y no hay cómo devolverse. Entonces hay que ir aprendiendo a navegar, literalmente aprendiendo y con intención de aprender cómo conducirse en ese escenario complejo de manera armoniosa, ¿verdad? Eso, eso lo veo muy claramente en muchas organizaciones y en muchas familias donde algunas logran adaptarse y tienen éxito en la convivencia armoniosa y otras que no, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, el, el asunto de la dinámica grupal es bien atractivo, ¿verdad? No, no es una suma, no es una adición de elementos, ¿verdad? Y aún en grupos pequeños, la complejidad de las relaciones
llama mucho la atención. Bueno, eh, es una disciplina, ¿verdad? El comportamiento grupal, ¿verdad? Ok. Eh, una de las tentaciones del, del girasol, ¿verdad? Del conductor de grupos es influir, ir galvanizando la opinión del grupo y tal y cual, por una razón de, de comodidad. Me parece que es menos costoso en cuanto a energía dirigir un grupo sumiso que dirigir un grupo, no digamos contestatario, pero un grupo donde la gente escoja la libertad individual. Bueno, un ejemplo está en una institución tan antigua como el ejército, ¿verdad? El ejército está diseñado para que la obediencia sea el ingrediente que conduce a la eficacia, ¿verdad? Ahí incluso piensan los de arriba, los de abajo simplemente ejecutan, ¿verdad? La táctica, tal vez uno conoce al que está desarrollando la táctica, lo ve, pero al que está desarrollando la estrategia, uno en la trinchera nunca lo ve, ¿verdad? Los generales nunca llegan de paseo a las trincheras. Bueno, hay muchas empresas donde el gobierno, el ejercicio de la autoridad es bastante parecido al ejercicio en un ejército. Y eso es bien interesante. Yo a lo largo de mi vida profesional lo he visto cambiar. Yo me acuerdo que en mis primeras intervenciones en cuanto a ejercicio de la autoridad, eficacia, grupos y tal, había eh, ideas mías que a la mitad del grupo no las lograba digerir porque estaban todavía en el paradigma autoritario, vertical. Hoy en día, me parece que estas ideas ya no son novedad para nadie, ¿verdad? La gerencia participativa no es novedad para nadie, ¿verdad? Los, los, los grupos con un clima abierto de crecimiento y tal, igual ya no son novedad, pero había un tiempo en que sí eran novedad. Vieras que recuerdo, bueno, tengo aquí un libro que creo que en algún momento lo he enseñado. Se llama Startup Nation. Es un recuento muy interesante de cómo Israel logró convertirse en un milagro económico. Creo que el libro solo observa un, una arista particular de ese milagro económico israelí, ¿verdad? Hay muchas, pero la que destaco en este caso, de lo que mencionas, es que ellos conformaron un ecosistema de valor, en parte por necesidad y en parte por oportunidad de tener un ejército militar robusto y que les permitiera defender su pedacito de tierra de fuerzas vecinas que no estaban de acuerdo con la creación del Estado de Israel. Y entonces tenían un ejército muy robusto, tenían una gobernanza pública, tenían una empresa privada naciente, ¿verdad? Que estaba emergiendo y tenían un sector académico que también iba avanzando muy rápido, ¿verdad? Gente muy educada y muy culta. Y entonces lograron conformar una ecuación de valor donde el sector público creaba las condiciones y ponía un capital semilla para estimular la innovación. El sector privado participaba invirtiendo en esos procesos. La academia aportaba la parte de investigación y desarrollo y el ejército aportaba el talento. Pero, bueno, lo aportaba de dos formas. Primero, porque en Israel toda persona
al graduarse del colegio tiene que hacer 3 años de servicio militar, Ujú, ¿verdad? Obligatorio. Y entonces tienen una formación militar. Quiere decir que todo el mundo, en cuanto a lo militar, tiene la misma formación. Pero el ejército entendió que para poder ser versátiles y eficaces defendiendo la integridad territorial y la integridad de la nación israelí, los soldados aún a edades jóvenes, muy jóvenes, incluso los principiantes, tenían que ser capaces de tomar decisiones de vida o muerte sin consultar. ujú, Y eso requirió un proceso de formación de ejércitos que no era lo tradicional cuando se creó, ¿verdad? Y entonces eso lo que hace es que tienes hoy en día en Israel una ciudadanía eh, empoderada y capacitada y entrenada y con experiencia en la toma de decisiones de vida o muerte en la línea de fuego a partir de unos principios que tiene que seguir. No quiere decir que no cometa errores, pero tiene que tomar la decisión porque su vida o la de otras personas depende de ello. Y cuando estas personas con esa capacidad de toma de decisión entran a un proceso de innovación a través de altos grados de ujú, libertad en ujú. la búsqueda de enriquecer un producto con insumos de otras personas, hace que sea un lugar muy fértil para innovaciones, eh, pues, robustas, ¿verdad? De alto crecimiento, globales, en cuanto a innovaciones digitales. En Israel hay muchísimo de innovaciones digitales que han surgido en este mundo donde una idea en 2 o 3 años se globaliza. Y eso creo que es interesante. Lo menciono porque aunque hay verticalidad, cuando están claros los parámetros dentro de los cuales tenemos que operar y los que contienen las métricas que nos indican si somos eficaces o no, también hay grados de libertad, ¿verdad? Sí. Y es una, un buen punto de partida el pensar que toda persona tiene que ejercer su libertad. Eh, mm, no es todos los días que tenemos que tomar decisiones de vida o muerte, pero no podemos, creo, esperarnos hasta que tengamos que tomar una decisión trascendente para ejercitar nuestra capacidad de toma de decisiones. Esa hay que construirla a lo largo del camino, ¿verdad? Y creo que en nuestra vida cotidiana deberíamos hacer más ejercicios con las personas con las que nos relacionamos, eh, que les ayudaran a ejercitar su libertad, ¿verdad? La toma de decisiones, básicamente, es un ejercicio de libertad. Y a muchas personas tomar una decisión se les hace cuesta arriba, entre otras cosas, porque no tienen suficiente práctica en toma de decisiones no trascendentes, ¿verdad? A mí me gusta mucho el ejemplo del futbolista, ¿verdad? El futbolista en todo el partido está tomando decisiones y no puede ni volver a ver a la gradería ni volver a ver al técnico. Cuando le llega la pelota, el buen futbolista sabe qué hacer y lo hace, ¿verdad? Imagínate qué interesante sería que cuando nuestros niños en educación física juegan fútbol, de alguna manera les pusiéramos en en la consideración de que lo que están haciendo es tomando decisiones. Todo el mundo sabe cuáles son las reglas y dentro de esas reglas tiene que tomar su decisión, ¿verdad? Y luego detectar quiénes se disculpan por las decisiones tomadas o quiénes se lamentan por las decisiones tomadas, porque ahí habría una agenda muy interesante
para el entrenador, el director técnico, maestro, para tratar este tema de cómo desarrollar en las personas la capacidad de toma de decisiones, que no quiere decir tomarlas muy rápido, que no quiere decir eh, tomarlas con una valentía ciega. A mí me parece que cuando estás tomando una decisión, se vale tener temor. Lo que hay que hacer es tener recursos sobre cómo manejar el temor. Y hay decisiones que asustan, pero tienes que tomarlas igualmente. Bueno, este tipo de cosas sería bien interesante hacer a todos los niveles, ¿verdad? A todos los niveles. Yo no sé por qué las muchas juntas directivas no reciben una inducción, ¿verdad? Nombran una junta directiva y los sueltan para que vayan aprendiendo. A veces creo yo que es que las autoridades de la empresa desconocen que el trabajo de una junta directiva puede ser inducible, que uno puede entrenar a alguien para funcionar en una junta o en cualquier grupo de trabajo. Eh, Creo que se debería hacer un esfuerzo para que el ejercicio de la Junta, no solamente, no todos queremos que las juntas sean eficaces, pero hay que ir más abajo de la eficacia, porque ya hemos dicho que más abajo de la eficacia está la libertad, está la integridad de las personas, el carácter, eh, el temperamento de las personas es un problema llamativo. Yo recuerdo hace muchos años un gerente de una cooperativa que, por cierto, yo me empecé a interesar en el tema de las juntas directivas en ese tiempo, porque un día me llamó y me dijo, mira, me acaban de nombrar una junta directiva nueva y pues yo querría que me los amansaras. Y bueno, ¿qué quiere decir amansarlos? No, pues que entiendan lo que es una junta directiva. Ah, bueno, no es que quieres ser un girasol. No quería ser un girasol. Lo que quería el gerente es que la junta directiva entendiera su rol, entendiera su realidad, se atuviera a unas determinadas reglas de juego y claro, ahí creé un conjunto grande de reglas de juego de lo que es una buena junta directiva, porque no es simplemente montes en esa bicicleta y empiece a pedalear, ¿verdad? Es algo más que eso en en una posición en que puede tener consecuencias serias para la entidad, para la empresa, para la cooperativa, para lo que sea, el funcionamiento de la junta directiva. Claro, y vieras que también pienso sobre eso que acabas de decir y sobre lo que mencionaba antes del ejército, que aún donde hay verticalidad y mucha rigurosidad en el uso y aplicación de reglas, siempre hay un margen de maniobra para crear valor. Y de hecho, así interpreto la orientación la orientación de la innovación en el sector público, que es una tendencia que los últimos 20 años, menos, los últimos 15 años, ha cobrado muchísima fuerza, sobre todo en países escandinavos, en Canadá. Son países que se han dedicado a pensar cómo podría mejorar la gobernanza desde, bueno, desde la última vez que le hicimos un aporte Claro. de innovación, ¿verdad? Ujú, ujú, Y bueno, hay una enorme cantidad de resultados interesantes, pero uno de ellos es la coparticipación en procesos de innovación de la ciudadanía. ujú. Y entonces, junto con la ciudadanía se identifican las necesidades y junto con la ciudadanía se identifican formas de satisfacer esas necesidades, algunas de las cuales ni siquiera tienen que pasar
por el sector público. No es necesario que el sector público sea un embudo de servicios, ¿verdad? Puede haber Sí. servicios que se brinden entre pares, a nivel privado, o que surja un emprendimiento entre la ciudadanía que satisfaga al menos parcialmente alguna de esas necesidades que la gente siente que le corresponde al Estado satisfacer. Y bueno, sobre el tema creo que hemos hablado muchísimo, pero a mí me gusta pensar que eh, el sector público no es eh, por excelencia el lugar más fértil para que emerja la innovación, para que se cultive la innovación. Me parece más bien que la innovación puede surgir con mucha más facilidad y a menor costo de la ciudadanía, de la Ujú, empresa privada, de la academia. Y una vez que haya un, una innovación que, que cumpla con un algoritmo, pensando en pensamiento de diseño, eh, se puede tocar la puerta del sector público para que se formalice como un piloto, como una prueba experimental, o incluso que se convierta en una política pública, ¿verdad? A fin de cuentas, yo siento que la innovación en el sector público existe y se ha dado, pero toda innovación en el sector público es experimental. No se ha probado antes en este mismo contexto de esta misma forma. Y creo que hacemos bien en imaginarnos que toda innovación pública es temporal. Puede ser que ujú, ese tiempo ujú. Sí, sea sí. de 40 años, Ujú. pero es temporal. Y también creo que es útil recordar que la ley es viva. Tenemos que acatar la ley Sí, en un claro. Estado de Ujú, derecho y ujú, hoy la conocemos, pero también es importante entender que un día nació esa ley y que el ujú, día anterior no existía y que puede ser que un día llegue a convertirse en una norma obsoleta que requiera una, un rediseño, ¿verdad? Una ujú, renovación para poder cumplir con la eficacia jurídica de aquel valor que buscaba eh, preservar o promover la norma. ujú, Y aquí ujú, recuerdo una frase muy poderosa de Émile Durkheim, un sociólogo francés, que decía que cuando, eh, cuando los valores son suficientes, las normas son innecesarias. Y cuando los valores son insuficientes, las normas son ineficaces. ujú, ujú. Entonces, no es la regla la que da la Claro. eficacia, ¿verdad? Es el valor. Y obviamente el valor combinado con la regla, pues nos hace, creo que nos pone en una trayectoria de crecimiento sostenible y sostenido, crecimiento sostenible y sostenido. Porque si nosotros robustecemos esos valores y nos apegamos a las reglas que los conservan y los preservan y los promueven, entonces es más probable que con el paso del tiempo vayamos creciendo. Si nosotros aplicamos esto a la historia de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente devastada en su totalidad por la guerra, de ahí para acá les tomó a esos países 20 o 30 años desarrollar unas versiones de sí mismos muy robustas y mucho más eficaces para la promoción del bienestar y de la paz de lo que eran antes de la guerra, inclusive, Ujú, ¿verdad? ujú, claro. Y Ujú, creo que Costa Rica también es un ejemplo muy interesante de un experimento nacional que ya tiene 200 años de prueba y que uno podría decir, bueno, aquí hay 10 o 12 cositas que funcionaron, ¿verdad? claro. Sí. Ujú, ujú. Ujú. Y pensando en los grupos y su seguimiento de la voluntad del girasol, eh, pienso en que a veces en el grupo, los miembros del grupo tienen la fantasía de que el grupo es un diluyente de la responsabilidad y el grupo no diluye la responsabilidad, aunque sea
del tamaño de toda la humanidad. Y voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. En el Génesis dice que después de que Adán y Eva hacen el estropicio que hicieron, Dios viene, Yahvé viene a buscarlos y a pedirles cuentas. Se encuentra a Adán y le dice a Adán, bueno, Adán, ¿qué pasó? Y Adán, qué fregado, hace dos cosas muy interesantes. Primero, muestra que él cree que la responsabilidad es diluible. Y dice, ¿sabe qué? Yo hice esto porque Eva me dijo que lo hiciera, ¿verdad? Que me comiera la manzana. Entonces está intentando diluir su responsabilidad, invocando que en el estropicio ha participado toda la humanidad. Y la otra cosa es que hace algo que ocurre a veces en los grupos, que yo lo denomino, pues se denominaba así antes, la operación embarre. Dice, busco a quién eh, asociar a mi culpa. Y le dice a Adán, a Yahvé, la mujer que me diste me convenció para que yo hiciera esto. O sea, que intentó el fregado embarrar a Yahvé también, ¿verdad? Me parece que en los grupos a veces ocurre que la gente siente que como son varios, la responsabilidad está diluida, no está diluida. Y segundo, que cuando consiguen embarrar a alguien significativo, es una buena táctica y no hay que hacer ningún ejercicio de embarramiento. Los seguidores tienen una responsabilidad, ¿verdad? No es cosa, yo no puedo luego excusarme diciendo, es que el liderazgo de fulanita o fulanito es tan notorio que yo no pude dar un paso al lado. No, el liderazgo está bien, puede ser muy notorio, pero mi responsabilidad es ser un seguidor racional, razonable y sobre todo responsable, ¿verdad? Otra vez tenemos que mencionar al presidente Obama, que lo mencioné la semana pasada, justamente en ese punto, ¿verdad? De la responsabilidad. Eh, eh, lo que decíamos la semana pasada era que en los 8 años de gobierno, él nunca echó las culpas o evadió responsabilidades eh, apuntándole a los que vinieron antes que él, ¿verdad? Entonces uno sentía muy marcadamente que él estaba asumiendo toda la responsabilidad por toda la gestión que estaba haciendo eh, aquella administración por resolver un asunto de orden público a futuro, porque Ujú, también era muy claro que Obama tenía la vista puesta en el futuro, en la prosperidad, que solo se puede gestar hacia adelante en el paso del tiempo. No padecía de eso que hemos denominado, a mí me gusta decirle, el síndrome del retrovisor, ¿verdad? Y es que uno escucha líderes, sobre todo líderes políticos, no sé por qué, siento que tal vez yo escucho más líderes políticos que líderes empresariales hacer arengas públicas, eh, y, y hay varios líderes políticos que pareciera como si estuvieran viendo por un retrovisor y queriendo convencer a la gente que los escucha de que la visión a la que quieren llegar o a la que querría llegar él o ella es a aquella que está viendo en el espejo retrovisor y en realidad esa es una imagen que está en el pasado, que es lo que conocemos, es lo que nos da más confort, ¿verdad? Porque ya lo conocemos, ujú. pero cada día que pasa estamos un día más lejos de ese escenario, ¿verdad? Y siento que el ejercicio que hay que hacer es el de quitar el espejo retrovisor, aceptar con humildad que no sabemos nada de lo que viene, pero que en cada instante que transcurrimos eh, podemos co-crear un futuro que imaginamos. Muy bien. Y eso siento que podría ser una aplicación práctica de enorme valor de esto que estamos conversando hoy
sobre dinámicas de grupo. Ujú. Muy bien, yo de mi parte no tengo nada que agregar. Buenísimo, ok. Muy Te bien, agradezco por el tiempo y te agradezco por la conversación. A veces siento como que eh, hace falta esta conversación. Más bien, creo que lo que hace falta es hablarnos en otros momentos, fuera de grabación. Y entonces se me hizo una semana larga porque no creo que no hablábamos desde la grabación pasada. cierto. Ujú, Ok, ujú. Muy bien. bueno, que estés muy Bueno, bien. chao. Hasta luego.